No son la mayoría. Doctor, una compañera me avisó que no iba a poder asistir debido a que tiene una cita médica. Ah, ok. Bueno, bueno, pues vamos a continuar. Miren, creo que ya vimos todo lo de los síndromes coronarios agudos o cardiopatía isquémica. Y creo que lo último que me falta, que nos faltaría más bien es coinfarto. Es una clase que más bien engloba principalmente al infarto con elevación del ST, que es la prioridad. Y pues esto es lo que les voy a explicar de forma sencilla, breve y que sean entendibles y lo que necesitan saber ustedes para que conozcan que es un coinfarto. Esto de coinfarto se vino a establecer en el 2015, 2016, ¿sí? Y pues, imagínense, los europeos lo empezaron a hacer desde el año 2000 y nosotros lo empezamos a implementar arcaicamente en el 2015. Sin embargo, pues para nosotros fue un avance importante porque pues a pesar de que pues lo iniciamos ya muy tarde, ¿no? Pues se logró implementar con las carencias muchas veces que tenemos en los hospitales, pero que pues se ha dado un seguimiento un poquito más a todos los pacientes con infarto agudo del miocardio, sobre todo con elevación del ST. Entonces, vamos a hablar un poquito de infarto con elevación del ST, pero agregándole un nombre que se llama coinfarto. ¿Sí? ¿Estudiaron o no estudiaron? Sí, doctor. La verdad está bonito, pues me gusta esta parte de coinfarto. Pues podemos aprender muchas cosas si lo llevamos como debe ser. Si no lo llevamos como debe ser, pues caemos en muchas irregularidades y pues no le damos el beneficio que le deberíamos dar a lo que es el paciente, ¿no? Entonces también es algo que también tenemos que aprender a ser un poquito llevadero con todos el sistema de salud que manejamos acá en México, ¿no? Ok, ya. ¿Sí lo ven? Bueno, Ya no, doctor, se quitó. ¿no? ¿Ya sí lo ven? Todavía, doctor. Aún no. No. A ver, nada, deja ver. Ahora sí creo que sí lo están viendo, ¿no? No, doctor. No ven lo que es la pantalla ni nada. No, No, la presentación tampoco la ven. no, doctor, no se ve nada. ¿Sí logran ver ahorita o no?
Sí, doctor, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí la ve mejor. Y doctor, ya se ve completo. Ya se ve completo. Ah, bueno. Bueno, miren, yo creo que con eso culminamos cardiopatía isquémica. ¿Qué más me gustaría explicarles más? Porque pues yo creo que es una de las patologías que a diario vemos, ¿no? Pues los que nos toca estar en el área de cardiología y que pues a diario pues hay aumento en más en la morbimortalidad, pues por todo lo que platicamos, ¿no? Creo que he sido un poquito enfático en todo lo que es la fisiopatología, cómo se presentan las estratificaciones, vamos a decir, las complicaciones, las escalas que se esté manejando, las definiciones de cada una de ellas, ¿no? Entonces, pues yo creo que si llegan a tener alguna duda o tienen alguna duda, que lo pregunten. Pues ¿para qué? Pues para que pues podamos agarrar y resolver las dudas o aclarar las dudas que tengan y de esta forma pues al menos puedan agarrar y entender un poquito de lo que es la cardiopatía isquémica. Yo sé que no todos van a ser cardiólogos y muchas veces pues nada más es parte de lo que es su formación, ¿no? Sin embargo, también les voy a decir que como es el 30% de todas las patologías que se presentan y la primera causa de mortalidad a nivel mundial actualmente y se piensa que va a seguir aumentando, ¿sí? Pues alguno de nuestros familiares va a tener algún problema cardiovascular, que también es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. El programa COVID Infarto, pues así en grandes rasgos, pues lo implementan en Europa desde hace, les digo, más de 20 años, ¿no? Y siempre lo hemos hecho. O sea, acá en México siempre se ha hecho, pero no le habían puesto lo que es el nombre como tal. Y por lo tanto, pues hubo una persona que, o un grupo de personas que se fue a ver precisamente qué es lo que hacían en Europa y implementó acá lo que es el programa, ¿no? Y que pues todo esto generó una serie de cascadas, una serie de, vamos a decir, que se extendiera a todo lo que es la República. Pero pues, así como hay cosas importantes en el cual podemos ver y decir, pues es buena la implementación de código infarto, pues no contamos con todos los recursos o con todos los insumos necesarios para poder llevar a cabo. Sin embargo, en los lugares donde hay todos los insumos, ¿sí? Se puede llevar a cabo siempre y cuando la gente esté capacitada. Y le digo capacitada que pues sepa qué hacer. Y acá no participa solo el cardiólogo, participa, es multidisciplinario, desde lo que es el médico general hasta lo que es el intendente, si ustedes quieren, o servicios generales, como le llaman, ¿no? O sea, implica una serie de personajes, por lo tanto, es un área multidisciplinaria que tiene que hacerse una serie de secuencias para poderlo llevar a cabo. Por eso le pusieron el nombre de código infarto. Es una labor titánica, en serio le digo titánica, que no es sencillo, que no es fácil manejarlo, pero cuando ves el impacto que tiene, o sea, dices, vale la pena, ¿no? ¿Por qué lo dejamos de último? ¿Por qué se lo estoy comentando de último? Porque yo creo que es parte de la culminación de todo lo que es la cardiopatía isquémica, ¿no? O sea, un paciente estable, pues no lo vas a meter a un cateterismo en 90 minutos. Una angina estable la puedes estabilizar y luego la metes. Pero un infarto con elevación
en el cual corre riesgo la vida del paciente o incluso se puede morir por una fibrilación ventricular, pues yo creo que sí impacta. Impacta porque son personas que de 40 a 60 años de edad normalmente los cuales se pueden presentar en personas de 80 años, 90 años, que todos lo pueden presentar en algún momento de su vida, pero en la población donde más afecta son principalmente en personas entre 40 y 60 años y que son todavía productivos y que tienen, vamos a decir, muchas cosas que realizar en cuestión de su entorno, ¿no? Entonces, pues acá nada más les pongo lo que es parte de lo que es el esquema de código infarto, ¿no? Como les dije, tuve la oportunidad, me dio la oportunidad en el sentido que al menos 3 años fui jefe de división del servicio de cardiología y hemodinamia, ¿sí? Y acá pues esta presentación que, bueno, era parte del esquema, obviamente tenían ciertos logotipos que se los tuve que quitar para mostrárselos a ustedes, ¿no? Pero pues esta presentación creo que la he dado más de 100 veces, ¿verdad? Que nada más con pasarle una diapositiva yo les puedo desarrollar y hablarle 4 horas de código infarto. Que pues, imagínense, mensualmente tenía que dar una clase de ello, ¿no? En todas las unidades que hay implementadas en Mérida, en el interior del estado, y por eso le digo, código infarto nada más lo tenemos Mérida. Campeche y Quintana Roo sí está implementado el programa de código infarto, pero ninguna sala del IMSS tiene, o más bien ningún hospital del IMSS tiene sala de hemodinamia. Entonces, pues nosotros, o sea, yo era responsable de atender código infarto y directamente me llegaban todos los pacientes de código infarto. Y sean las 4 de la mañana, o sea, bueno, simplemente las 20, como dicen, 24/7. Y pues como eres el responsable, pues tú tienes que agarrar y tratar de ver que el paciente se atienda lo más pronto posible, junto con los coordinadores. Pero pues esto, pues ya es pasado. Ahorita actualmente, pues ya hago otras cosas, me dedico a otras cosas, principalmente siempre con la cardiología y que también va pegado todo lo que es en coinfarto, ¿no? Sin entrar en tantos detalles, o sea, porque pues también hubo ocasiones que me quedaba en esta plática, en esta diapositiva, porque te iban preguntando, oye, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, muchas veces te iban preguntando cuando vas a Campeche a presentar, cuando vas a Chetumal a presentar el programa de coinfarto, pues es un desencadenante, ¿no? Porque pues se les quedan con muchas dudas y yo estoy seguro que también se van a quedar con muchas dudas porque es una serie de eventos que se tienen que estar dando y por eso también la importancia que les comento. Un buen clínico, ¿sí? O un cardiólogo clínico, un médico general que sea buen clínico. Yo no estoy en contra de los médicos generales, al contrario. Si leen, pueden derivar a un paciente en forma oportuna de cualquier especialidad, quita en cardiología, para poder darles un mejor bienestar. Si ustedes vieron epidemiología, no sé si han visto epidemiología, claramente les dicen, ¿qué es salud? Tan sencillo. ¿Cómo definen salud? Está la definición bien clara.
tampoco se lo voy a preguntar. Ya les dije, pues no me gusta estar preguntando y esperando que me respondan. Y la verdad, mejor se las prefiero dar y explicarles, ¿no? Y si tienen alguna duda, pues sí, pues me la preguntan. Aunque también en el temario dicen que también ustedes tienen que dar clases, ¿sí? Yo voy a decir que también dieron clases y todo. No se preocupen por eso. Pero pues se las explico y es más sencillo, ¿no? Siempre y cuando pues hayan leído. Si no leyeron, pues pues le va a dar más trabajo de entender, ¿no? Salud es el bienestar biopsicosocial, que lo vieron en primero o en segundo año, no me acuerdo exactamente. Entonces, con que tengamos solo eso, ya tenemos prácticamente una buena parte de lo que es, de lo que queremos hacer en cuestión de medicina. Ya le dije, desde el médico general hasta la especialidad que ustedes quieran. Saber primero qué es la definición de salud. Y si ven la definición de salud, analicen esos 3 puntos: bienestar biopsicosocial, y ahí ya sale prácticamente todas las patologías, junto con sus factores de riesgo. Lo único que nosotros nunca vamos a poder modificar son, obviamente, los factores de riesgo cardiovascular no modificables. Eso pues genéticamente pues ya lo traemos, y es difícil cambiarlo, ¿no? Acá pues nada más te dicen motivos en el incremento en las enfermedades crónicas. ¿Qué te están diciendo? Miren, hay muchos artículos que pues uno tiene que leer y tiene que estar viendo y comparando y haciendo gráficas. ¿Para qué? Para que podamos saber cuáles son las estadísticas, cómo van evolucionando, si vamos en retroceso, si nos quedamos en una parte plana, a quienes da más, a quienes da menos, en cuestión de hombres y mujeres, a qué grupo de edad. O sea, todo esto nos va impactando. Y pues es una serie de artículos. Cada uno de estos puntos que ven acá son artículos que normalmente tenía que leer para sacar esta pequeña diapositiva, que se puede decir, pues es una diapositiva, la puede copiar y pegar. Sí, pero desgraciadamente soy un poquito obsesivo viendo o haciendo de dónde salió. O sea, cambios en la pirámide poblacional, pues no es lo mismo los 70 que en el 2020, ¿no? Obviamente el sistema de salud era más precario. Imagínense, desde cuándo empiezan a decir cambios en el estilo de vida, que estamos adoptando, vamos a decir, conductas ya occidentales, como les dije. Occidental también lo tuve que leer. ¿Por qué dicen occidental? Yo no sabía decir por qué conductas occidentales. Han hablado de los gringos y de los europeos, porque acuérdense, pues, si estudian geografía, la parte de abajo, o sea, de Europa, se dividen en varias partes, y los occidentales van desde lo que es Alemania, Francia, España, todos los que están hacia arriba, ¿no? Y todos los orientales, pues ya saben quiénes son, ¿sí? Y lo mismo pasa acá en América. Los occidentales, ¿quiénes son? Los gringos. Entonces, eso dicen, adoptamos las características occidentales, ¿sí? Los cambios en la parte rural, la migración poblacional que ha habido. O sea, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de gente que viaja acá a Mérida para tratar de, pues no hay trabajo. Acuérdense que el Nequén se acabó en el 90, le llamaban el oro verde, y se acabó, y pues la gente tuvo que ir a buscar trabajos a otros lugares, y en sus poblaciones no había eh, el recurso para sacar y tratar de sustentar a su familia, y mucha gente pues migró acá
ciudad y son pues las pequeñas urbes que se van formando o áreas suburbanas como se le debe llamar. Y no le estoy menospreciando, no, al contrario, es un medio de supervivencia que se da en la gran mayoría de las poblaciones, ¿no? También cuenta mucho lo que es la participación de la mujer, ¿sí? En la vida laboral. Pues antes las mujeres se quedaban en casa y ahora no, pues ahora salen, junto con todas las implicaciones que tiene que hacer de profesionista, de madre, de, bueno, yo creo que uno de los trabajos más difíciles es ser mamá. Entonces, implica mucho, ¿no? O sea, son cambios que se van dando, ¿no? Y todo esto, pues, viene con los factores de riesgo cardiovascular, que lo vemos acá. Y factores de riesgo cardiovascular, como les dije, ya después de mucho tiempo, me di cuenta de que todos los factores de riesgo son importantes. Si no empezamos con lo básico y nos queremos ir a lo complejo, ay, en serio les digo, estamos difíciles, para no decir otras palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes ir de lo más complejo, llevarte a un paciente a una sala de hemodinamia, a que le digas o le metas en conciencia los factores de riesgo. Y cuando les digo todo esto, no es para agarrar y decir, no, factores de riesgo, no, sí, no solo los factores de riesgo, sino es una complejidad, ¿no? Pero pues al menos que se queden con esos pequeños, vamos a decir, pequeñas definiciones que les voy comentando, porque se impactan en la vida y hacen modificaciones en la vida, ¿no? Les comento, acepté ser profesor porque pues quiero transmitirle lo poquito que sé. Y pues, como también les dije, no me gusta obligar a nadie. No me gusta obligar a nadie y tienen que estudiar. Es la única forma en el cual pueden agarrar y debatir o repudiar a alguien que esté diciendo algo mal o está haciendo algo mal. Pero también les digo que sean prudentes a esos momentos. Entonces, también es parte de lo que uno va aprendiendo a lo largo de todo este camino de ser médico, ¿no? Cardiopatía isquémica, creo que también lo hemos visto, o sea, prácticamente en todas creo que desde el mes pasado, de la primera clase, creo que fue como el 14 de septiembre, la última que les di fue de septiembre, vamos a hablar de septiembre, fue infarto con elevación y hicimos la recapitulación de todo lo que es la fisiopatología, manifestaciones clínicas, o sea, englobé todo y pues culmino con esta, ¿no? Y esta pues ya prácticamente ya yo creo que lo deben dominar, ¿no? Si vemos también todo esto, o sea, acá lo comentan, ¿sí? El 50% de los pacientes con infarto no recibieron alternativas de reperfusión, que es la piedra angular del tratamiento, mientras que el 42% recibió una terapia fibrinolítica. Ya saben qué es la terapia fibrinolítica. 8% recibió intervención coronaria, ¿sí? En una sala de hemodinámica. Y estas últimas dos, casi en 10 horas, ¿no? De haber iniciado los síntomas, que como dicen claramente es la hora dorada. Y no es porque digan la hora dorada o porque se les ocurre decir que sea la hora dorada, sino que es el tiempo promedio, 12 horas, ¿sí? Para poder salvar el músculo y tener la oportunidad de que el tejido que se está necrosando por la misma isquemia y la falta de oxígeno se pueda salvar lo que es el miocardio. Si pasaron esos
12, 15 minutos o a lo sumo los 90 minutos, ¿sí? Pues ya perdemos el miocardio y ya queda necrosado, pero no es tanto que quede necrosado. O sea, el paciente puede sobrevivir como un infarto no transmural, caminado, no complicado, va a seguir haciendo su vida, pero no con la misma calidad que debería tener si lo hubiésemos hecho de forma oportuna, ¿sí? Y acá claramente, pues, les marcan desde el principio, o bueno, les trata de marcar desde el principio que se podían hacer dos cosas. Uno, lo que es la fibrinolisis y la otra es la ICP, ACTP, o mejor conocido como lo que es intervención invasiva, lo que son el cateterismo e implantar lo que es el stent, ¿sí? Que es lo que, pues, lo que debería hacerse en el momento en el cual detectamos un infarto. Y como también les comenté, ¿qué tengo y qué elementos tengo que tener? Pues se vio claramente que tenemos que tener dos elementos básicos y que nadie me lo puede refutar, ¿sí? En el sentido de, está escrito en la literatura, al menos universal, de cardiología, ¿sí? Que si yo identifico a una persona con manifestaciones clínicas típicas de un infarto con elevación del ST y yo le tomo un electro y veo que hay características clínicas de infarto, es decir, ya sea lateral, inferior, anterolateral, posterior, apical, ¿sí? Posterior inferior, derechas, ¿sí? Yo debo agarrar y meter a ese paciente en menos de 10 minutos, haber hecho el diagnóstico, 15 minutos quieren ponerle, tener el diagnóstico y saber qué hacer con el paciente sin esperar lo que son los biomarcadores cardíacos, ¿sí? Con esos dos elementos yo puedo salvar la vida del paciente o salvar lo que es el músculo, pero lo tengo que hacer de forma inmediata. Hay áreas en el hospital, principalmente en la UMAE, principalmente acá, yo le voy a hablar del UMAE, que hay una sala específicamente para coinfarto y pues que se recepciona al paciente e inmediatamente pues se hacen lo que son las terapias. La única diferencia, o bueno, la gran diferencia es que acuérdense, también lo deben haber visto. Tenemos primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Primer nivel, todas las clínicas de medicina familiar. Segundo, los hospitales regionales. Los hospitales que están en Acanqué, Mashcanú, están en Oshkuskap e Izamal, que son los hospitales rurales, ¿sí? Y que ellos van a pertenecer a dos hospitales, ¿sí? Hablando de lo que es, bueno, hablando, voy a echarme un gol, hablando de lo que es el IMSS, a dos hospitales que sustentan a todas estas clínicas, que es el Juárez y la T1. Entonces, imagínense que se infarte un paciente en Tigre el Grande. Dígame, ustedes dónde está Tigre el Grande. Son yucatecos, bueno, o la gran mayoría debe ser yucateco. Bueno, Tigre el Grande está por Peto. Está de Peto y Peto está como a 2 horas y media de acá de la capital. Y te tienes que desviar como 20 minutos en terracería. Y ahí hay como, ¿qué les diré? Como 2.000 habitantes. Entonces, imagínate, primero buscar a alguien que te lleve a lo que es Peto, buscar de Peto que sea trasladado a una clínica. Y el problema es, ¿tiene seguro o no tiene seguro?
no tiene seguro, pues casi le puedo decir que el paciente pues sale del programa. O sea, ¿por qué? Porque también lo tiene lo que es salubridad, pero el problema de salubridad que nada más tiene una sala de hemodinamia, que es donde está el hospital de alta especialidad, que está por Altabrisa, ¿sí? Entonces, si sucede todos esos eventos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Allá tenemos que buscar la estrategia. ¿Qué vamos a hacer con el paciente cuando nos llegue, no? ¿Por qué es grave el problema? Porque se está muriendo, se siguen muriendo los pacientes. O sea, cuando llegan, pues, a veces llegan en paro, a veces llegan chocados, con choque cardiogénico, y aunque tú los metas, pues ya pasaron las famosas 12 horas que debía haber salvado lo que es el músculo. Y pues la mortalidad va aumentando, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que hay? Pues es lo que tenemos. Y esas gráficas, vean, prácticamente no es de los yucatecos. Estamos hablando de lo que es a nivel mundial. Y vean cómo se van disparando más las cardiopatías isquémicas. Sin embargo, pues el INEGI también hace sus registros. Y pues también tenemos los registros del 2016, tenemos los registros al menos del IMSS del 2017. Entonces, primera causa de muerte de los eventos vasculares cerebrales, que viene siendo el 32%, y por lo tanto le vamos a ganar a todas las demás enfermedades crónico-degenerativas que tenemos, ¿sí? Entonces, esta es la importancia en el cual de hacer hincapié en el problema de código infarto. ¿Qué tan grande es el problema? Pues la verdad, los que estamos metidos en el sector salud y más en cardiología, pues vemos que sí es grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues cada día te llegan pacientes infartados o que no se infartaron y pues no lograron llegar a lo que es el hospital a tiempo, y cuando hay sus indicaciones para hacer terapia fibrinolítica y no o reperfusión por vía percutánea, y a esos se les deja con un infarto transmural, pues no reperfundido, ¿sí? Y muchas veces nada más los dejamos con tratamiento médico, pero eso les repercute porque les disminuye la clase funcional. O sea, hay varias series de repercusiones. Por eso viene el programa de codoinfarto, que trata de garantizar de que el paciente con un síndrome coronario agudo, ¿sí?, sea llevado lo más pronto posible. Y acá les pongo nada más el esquema. ¿Qué es lo que se busca? Recibir tratamiento de reperfusión con angioplastia primaria en los primeros 90 minutos. Terapia fibrinolítica en los primeros 30 minutos. Obviamente, si ustedes le suman los 10 minutos que ya hicimos el diagnóstico, pues prácticamente tenemos todo a favor de poder salvar. Y se ha hecho, la verdad, se ha hecho. En los casos que están acá cercanos a Mérida y llegan, activamos código infarto y se desencadena una serie de procesos en el cual pues entran en juego muchos personajes. Desde que comienzan los síntomas, desde que llega la ambulancia, desde que la ambulancia debe tener al menos un electro o algo para que identifiquemos, aunque crean, la policía tiene mejores ambulancias que muchas otras instituciones, ¿no? Obviamente hacerle el electro y ver si tiene elevación. Sin embargo, pues el paramédico tiene que estar capacitado para decidir y ver si es un infarto. Hay medios de comunicación y
que directamente se comunican al hospital para decir, ¿saben qué? Tengo un paciente con coinfarto y estoy yendo. Y cuando llega, ya de estar preparada la sala de hemodinamia, ya tienen que estar preparados dónde lo van a recibir, ¿sí? Y cómo lo van a llevar, porque hay personal que está principalmente enfocado para recibir al paciente con coinfarto y que se contrató principalmente para el programa, ¿sí? De coinfarto. O sea que todo esto es una secuencia que se va dando y que pues se va a llevar a cabo de forma secuencial. Entonces todo esto pues es lo que se lleva a cabo a diario. Sin embargo, con todo lo de la pandemia, con todo lo que vino, pues se desajustaron muchas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque le da más prioridad a lo que es, en este caso, la epidemia del COVID. Entonces, pues, obviamente se cerraron los hospitales. Imagínense un coinfarto, o sea, que esté en vida el juego del paciente y que esté cerrado el hospital porque pues está saturado de pacientes de un problema infeccioso a nivel mundial, pues, ¿qué te va a ocasionar? Que aumente lo que es el número de muertes. ¿Y en dónde está coinfarto? Pues esto más bien es algo, debo repetir, de una institución y pues vemos las redes delegacionales. Yo, por ejemplo, yo tenía comunicación con todos los campechanos y los de Quintana Roo para que nos coordinemos y si me hablan, pues yo pues le hable a la persona que esté de coordinador, de subdirector, de todo, ¿no? Y hacer una serie de secuencias para que se dé y esperemos al paciente. Y así sucede en la Ciudad de México, así sucede en lo que es el norte. ¿Y por qué les pongo esta visión? Porque es una labor titánica, o sea, desgastante hasta no más, ¿sí? Pero que cuando ves que sale adelante el paciente, yo creo que vale la pena, ¿no? Más cuando es tu papá, cuando es tu hermano, cuando es alguien importante. Y aunque no sea de nuestra familia, cualquier tipo de persona, pues podemos agarrar e impactar con este tipo de pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque los vamos a sacar de un cuadro agudo y le vamos a salvar parte de lo que es el músculo y llevarlos a una mejor calidad de vida. Eso es lo que significa, ¿sí? Eso es lo que se quiere hacer. Acá, pues, nuevamente les pone, acá son estadísticas más bien que pues sacábamos y pues como querían sacar también parte de Yucatán, pues simplemente pues también les puse yo esto, ¿no? O sea, y eso pues se presentó a nivel nacional diciendo que también Yucatán tiene coinfarto y que esté implementado y tienes que demostrar en realidad si se está llevando a cabo. Entonces, pues también se pone Yucatán para el programa de coinfarto, ¿sí? Pero lo difícil es que vean cuántas salas de hemodinamias hay, ¿sí? Hay 251 salas de hemodinamia y cuántos millones de población hay en la Ciudad de México. Bueno, nada más en la Ciudad de México hay más de 20 millones. Pero si sumamos a todos los que estamos acá en México, estamos como en 120 millones. Para 251 salas de hemodinamia. Es seguro que mucha gente se muere en su casa y, pues, como dicen, pues les dio el viento y se murió. No, se murió de un infarto. ¿Sí? Primera causa de mortalidad en mayores de 65 años. Hay registros que se dan por medio del RENASCA, que es un sistema de captura, ¿sí? Y en el cual, dependiendo también de lo que es
la edad, pues se van a dar entre hombres y mujeres. Vamos a decir, esta pequeña gráfica, pues yo la puedo dividir en menores de 40, en 40 a 65 y más de 75. Y sale una serie de gráficas donde juega todos los papeles de riesgo que le hemos comentado: edad, género, lo que es mujeres, tabaquismo, y va variando, pero principalmente para no irnos más atrás, personas mayores de 65 años, pues se registra un número serie de casos de cardiopatía isquémica y que te da como resultado 655 y 485. Pero estoy hablando de una fuente que se sacó en el 2016. Ahorita pues ya debe estar un poquito más arriba porque pues hay otra cosa que está sucediendo, lo que es el virus actual. Acuérdense que todo virus, y lo van a ver más adelante, lo van a ver en cardiopatías, ¿sí? Miocardiopatías, que los virus afectan al corazón, ¿sí? Entonces, se hace una serie de estrategias para que sean valorados de forma integral. Y pues, en donde acá claramente les definen qué es lo que se tienen que hacer, qué es lo que se va a realizar, ¿sí? Y va a ir desde la atención de primer nivel hasta la atención del tercer nivel, lo que es la terapia de rehabilitación, ¿sí? Y sobre todo lo que es las medidas preventivas y los cambios de estilo de vida, que debe ser lo primero que se tiene que comentarle a lo que es el paciente. Si no se llegó a comentar, se infartó, logró salvarse, se logró hacer, vamos a decir, todo lo que el impacto que tiene el coinfarto, pues lo vamos al 7 y lo llevamos a una rehabilitación, ¿sí? Acá pues nada más es un esquema nada más que se los puse para que me entendieran, porque muchas veces eran directivos y no entendía muy bien de la placa, cómo se va formando, que se le hace un cateterismo, se mete lo que es el stent, buscamos lo que es la arteria, pasamos lo que es una guía, a través de la guía pasamos lo que es un balón, inflamos lo que es el balón, está la lesión, la expandimos, eso se llama predilatación, y después de eso se coloca lo que es el stent. Y eso va a mejorar lo que es el flujo sanguíneo a nivel coronario, y la parte que se estaba muriendo o que tenía lo que es el trombo, hacemos que se expanda, la destruimos y logramos salvar lo que es el miocardio. Ese es el objetivo. Ese yo creo que es el principal objetivo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues simplemente, pues, nuevamente estadísticas. Lo importante de todo esto, a mí la verdad, pues si yo lo pongo a leer, para mí es fácil leerlo, pero lo que me dice acá, el protocolo de cuello de infarto nace en el IMSS, y es la verdad, nació en el IMSS, y se enfoca en el diagnóstico temprano de reperfusión de un infarto con elevación, sí, en los primeros 60 minutos y de una forma eficiente y con una estrategia escalonada, que es lo que se tiene que hacer. Obviamente intervienen varios factores y eso sí les puedo decir. Esto es todo lo que realizamos en su momento, ¿sí? Parte de lo que es lo MAE, ¿no? Y que pues se llevó a cabo en forma como estaba normado, pero para hacer todo esto es una serie de estrategias y se tienen que echar a andar una serie de, vamos a decir, personajes que estén comprometidos con la atención del paciente con cuello de infarto, ¿no? Estas son las estadísticas de Mérida, obviamente. ¿Quién las tiene? Pues yo las tengo porque pues yo las hacía. Entonces tenemos esto principalmente, la edad promedio, la localización del infarto, dónde está el infarto, qué tipo de arteria se trató,
¿sí? ¿Cuál fue la más frecuente? ¿Sí? Y tenemos 3 parámetros importantes que les van a preguntar o que les pueden preguntar. O al menos yo se los preguntaría en un examen. ¿Qué elementos necesito para hacer el diagnóstico de un infarto agudo al miocardio con elevación del ST? Hablando de código infarto. 2, clínica y electrocardiográficamente. Con eso, en 10 minutos yo ya voy a saber qué es lo que voy a hacer. Teniendo el diagnóstico y qué tipo de arteria voy a tratar, vienen 3 parámetros importantes. 1, si no tengo salas de hemodinamia, ¿qué le tengo que hacer? Trombolizarlo. ¿Con qué lo voy a trombolizar? Con terapia fibrinolítica. Si les empiezo a preguntar terapia fibrinolítica, no digo que no lo sepan, si lo saben. Estreptoquinasa, atelplasa o lo que es TNK, primera, segunda y tercera generación de trombolíticos. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y a eso yo le voy a llamar puerta aguja, que es esta, y que después de haber hecho el diagnóstico, tiene que ser en 30 minutos que yo le haga lo que es la, vamos a decir, la trombolisis al paciente y logre que el infarto pues lo deshaga y estabilice al paciente. Si me voy por la otra, que es puerta balón, debe ser 90 minutos. Y si le dio la oportunidad que se infartó en lo que es, vamos a decir, la colonia industrial, y sabemos que la T1 está como a 5 minutos de la colonia industrial, me va a dar tiempo de llevarlo, de que lo diagnostiquen en 10 minutos, meterlo a la sala de hemodinamia y salvar al paciente. Y eso sí cumpliría en lo que es puerta balón, menos de 90 minutos. Y un elemento importante que yo creo que es primordial y que tenemos que batallar con el personal, el transfer. El transfer significa que es llevar el paciente desde que ya se diagnosticó y ya se supo que se va a llevar a sala de hemodinamia, tener el personaje para que se pueda trasladar al paciente, es decir, un camillero, para que traslade al paciente de forma inmediata desde el momento en que llegó y se hizo ya el diagnóstico hasta la sala de hemodinamia, que debe ser menor de 90 minutos, pero que el tiempo estipulado que te dan es menos de 60 minutos. ¿Sí? Este nunca puede ser mayor que este. ¿Por qué? Porque es el tiempo que vas a transferir. O sea, muchas veces me ponían tiempo transfer, me ponen acá 120 y puerta balón me ponen 90. Ah, carajo, le digo, ¿y cómo lo hicieron? O sea, ¿por qué? Porque ni siquiera ha llegado el paciente a la sala de hemodinamia que lo hicieron en 90 minutos y este me está diciendo que lo hice en 120 minutos. Entonces me están engañando. Entonces son cosas que uno va analizando y va diciendo, pues no, pues algo falló. Y ya luego te lo justifican, pero bueno, estos 3 elementos son importantes y que se basan principalmente en todos los parámetros de coinfarto. Yo creo que lo más importante de coinfarto son estas 2 cosas que les acabo de comentar. ¿En cuánto tiempo voy a identificar al paciente? ¿Sí? Que tiene un infarto con elevación del ST. ¿Qué elementos voy a tener para hacer el diagnóstico? ¿Y qué parámetros voy a medir para ver si el paciente con código infarto se le hizo una trombolisis y si esa trombolisis cumplió las metas objetivo, es decir, menos de 30 minutos? Si puerta balón, que significa llevarlo a cateterismo y hacer la angioplastía primaria, que sean 90 minutos. Y el transfer, el tiempo en que se movilizó
el personal que no es médico muchas veces para llevar al paciente directamente a la sala de hemodinamia, ¿sí? Esto es para mí, yo creo que lo más básico que les van a preguntar en el examen. Lo demás son estadísticas. Yo no les preguntaría estadísticas porque a mí también se me olvidan, ¿sí? Pero eso a mí no se me puede olvidar. Puerta, balón, puerta, aguja y transfer. Eso, si a mí se me olvida, ¿saben qué? Pues yo creo que tendría que leer 10 veces más código infarto. ¿Y cómo voy a identificar qué es lo más importante al paciente con infarto con elevación del ST? Pero para saber todo eso, también tienen que saber la anatomía y tienen que saber electrocardiografía y tienen que saber las manifestaciones clínicas típicas y atípicas de un infarto con elevación del ST. Que eso es lo que normalmente pues se realiza. Objetivos, pues todos se ponen objetivos, ¿no? Pues que se hable a lo que es el primer contacto, primer nivel, de allá se hable a lo que es el Juárez para ver si la va a aceptar, después del Juárez que lo lleven a lo que es, en este caso, al UMAE y del UMAE que lo acepten con todo el personaje que ya les comenté y llevarlo a lo que es la sala de hemodinamia. Si pasando más de 6 horas, 12 horas, no pude hacer todo este proceso, el corazón simplemente, pues ya se necrosó. Y aunque yo le haga una angioplastía, pues muchas veces, pues ya se necrosó. Pero durante todo ese proceso, hay algo que también me enseñó todo eso, ¿no? Pueden pasar hasta 24 horas de que le dio un infarto. Pero si el paciente sigue teniendo dolor, ¿qué significaría? ¿A ustedes qué les significaría que si el paciente después de haberse infartado, ¿sí? Con los cambios electrocardiográficos, con todas las manifestaciones, sigue persistiendo el dolor? ¿Ustedes qué pensarían? Que ya hay necrosis. No, acuérdate, si ya hay necrosis, ya está muerto el corazón. Pues si ya se le hizo terapia de reperfusión, pues tal vez falló algo ahí porque todavía sigue presentando dolor, ¿no? El No, paciente. o sea, que no hayan hecho ninguna terapia de reperfusión, Ah, pero bueno. que lo dejaron allá sentadito, acostadito en una silla, y pues ya pasaron 12 horas, 24 horas del infarto y sigue teniendo dolor. Y le tomas el electro y tiene la lesión más otros cambios electrocardiográficos que se llaman cambios dinámicos electrocardiográficos. Que el tejido sigue vivo. Hay dos términos importantes que más adelante lo van a ver, o sea, que se llaman viabilidad e invernación. Si el tejido es viable o si está invernando. Invernando significa que la necrosis hizo que esa parte tuviera lo que es, vamos a decir, alterar a los miocitos. Sin embargo, alrededor todavía siguen vivos algunos parte del miocardio que le está dando flujo y por lo tanto te está diciendo que ese tejido todavía está vivo, ¿sí? A diferencia de aquel que ya pasaron más de 24 horas y ya tenga el signo de la playa, que es sí, que el paciente está acostadito y no le duele, ya no le duele nada. ¿Por qué? Porque ya se murió esa parte del corazón y ya no va. Una cosa muerta, pues no duele. Pero una cosa viva, pues sí duele. Que eso es lo importante, ¿no? Hay muchos personajes que intervienen, como les dije. Hay un coordinador, debe haber lo que es la sala de hemodinamia, lo que es la sala, antes de ir a la sala de hemodinamia, donde vas a recibir al paciente, el paciente, pues, donde llegue,
pues tiene que tener monitor, tiene que tener todos los elementos básicos acá, como se ven acá, monitor, lo que hay una enfermera, lo que es un médico que esté atento, lo que es el carro rojo, ¿sí? Para ver si tienen cambios y después trasladarlo a lo que es la sala de hemodinamia. Por lo tanto, pues tienen que agarrar y pues canalizar al paciente de forma inmediata para lo que es la atención, ¿sí? Y todo esto, pues, es el tiempo que se va llevando para que se pueda llevar a cabo todo lo que es el proceso. Acá pues es algo que también se llevó a cabo, o sea, antes cuánto tiempo tardaba en llegar el paciente y pues el diagnóstico, la meta pues es que pues se identifique el paciente en menos de 10 minutos o en 10 minutos con los datos que ya les comenté y puerta aguja 30 minutos y puerta balón 90 minutos, ¿sí? Obviamente pues importante, yo me quedo con estas dos, 1 y 2. Me pongo a esperar las pruebas bioquímicas, me van a pasar 4 horas, 5 horas y el paciente ya perdió músculo. Si le hago imágenes invasivas, ya pasó 24 horas, pero sí le puedo hacer la evaluación patológica porque el paciente ya está muerto. Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer. Saber que el cuello de infarto lo identifico en los primeros 10 minutos. ¿Con qué? Clínica y electrocardiográficamente. Teniendo el diagnóstico, llevarlo a lo que es la terapia de reperfusión, que pueden ser dos, fibrinolisis y lo que es terapia de reperfusión invasiva, es decir, meterlo a cateterismo. ¿Sí? Les voy a repetir, el que sea cardiólogo en un futuro, yo espero que alguno de ustedes sea cardiólogo, va a sentir el estrés así exquisito, rico, porque ¿saben qué estresante es? Cuando entra un paciente chocado, ¿sí? A lo que es la sala de hemodinamia, hacer lo que es el cateterismo, ver que esté completamente tapado, le abres la arteria, ¿sí? Y a los 2 o 3 días lo vas a ver en la unidad de cuidados intensivos, que tiene que tener también la capacidad de manejar un paciente con infarto, saber manejar. El terapista sí ve lo que es el paciente crítico. De hecho, ni se llama terapista, se llama actualmente pues intensivistas de cuidados críticos. Pero hay una área que se llama intensivista de unidad coronaria, es decir, que es dedicada principalmente a lo que es todos los pacientes que lleguen con problemas de tipo cardíaco, que va a ser capaz de estabilizar y manejar el paciente. De allá la importancia de que les vuelvo a decir, si no saben ustedes lo básico y de repente llega con un infarto de la descendente anterior y le chorrean líquidos, que por eso muchas veces es lo primero que hacen en urgencia, chorrear líquidos, pues ¿qué le van a hacer? Lo van a encharcar, lo van a dematizar. Pero si yo agarro el electro y sospecho de lo que hago, que es un infarto de cavidades derechas, ¿qué es lo que voy a hacer? Con líquidos. El paciente sobrevive solo con líquidos. Obviamente quitarle el dolor, darle oxígeno, darle nitratos, darle morfina, es morfina, y agregarle lo que es oxígeno suplementario. En el caso que no responda, pues ponerle lo que es un Puritan. Si no responde, pues lo intubo y lo empiezo a manejar. Entonces, también tiene que estar capacitado el paciente que recibe a un infarto con elevación del ST y que sea sobre todo para coinfarto, ¿no? Biomarcadores, hasta se los pongo ya mejor, ¿sí? Cómo se elevan, o sea,
la mioglobina, que es la que se eleva primero, luego la CPK, la MB, la troponina 1, que es más sensible que la troponina T, que se encuentra en más lugares del organismo, en el cerebro, en otros lugares donde haya músculo, ¿sí? Y lo que es la CPK, ¿sí? Todo esto, pues, nos da una sensibilidad y una especificidad. Y acá me faltó poner lo que es la DHL. ¿Por qué pongo DHL? Porque nos da un proceso y nos dice que podemos ver cuánto tiempo ya evolucionó, porque la DHL casi es la última en descender, que te da hasta 5 días que todavía está descendiendo la de DHL, ¿sí? Si nos vamos a las guías y me dicen, ¿qué le pedirías? Proteína ultrasensible. Primero, no la tenemos. Y si la tenemos de forma muy particular. Se logró tener, sí, pero pues desgraciadamente todos los que llegan le quieren poner como, pues quieren defenderse en el sentido de que no los vayan a demandar y todo, piden proteína ultrasensible. Pero acuérdense que hay un tema en cardiología, y si no lo saben, pues se los digo, que se llama estudios del dolor torácico. Y no todo lo que llegue con dolor significa infarto, pero sí tienen que tener la habilidad de identificar una angina típica con sus cambios electrocardiográficos. Si ustedes lo logran identificar, van a decidir en ese momento qué van a hacer con el paciente. Y dependiendo del territorio en donde esté afectado lo que es en este caso, el infarto que se está presentando. Y acá les pongo pues un ejemplo, ¿no? De, pues, después de haber visto vamos a decir, la morimortalidad que se iba presentando, pues les pongo lo que es puerta balón, puerta aguja y parte de lo que es las estadísticas que nos van dando, eh, el impacto que va causando. Ha disminuido, sí, sí ha disminuido, pero muchas veces nos está ganando más la parte de que el paciente continúa sin un cambio en el estilo de vida, que continúan siguiendo un estilo de vida en el cual pues mal comemos, eh, fumadores, gorditos con síndrome metabólico, diabéticos, hipertensos, con obesidad mórbida ya prácticamente, ¿sí? Pero allá es cuestión de insistir, cambiar el estilo de vida y hacer esas modificaciones. Que sea una labor fácil, le digo que no. No es nada sencillo. Porque pues que les digan a ustedes de repente, ¿sabes qué? Pues no fumes. Pues si se fuman 2 cajetillas diarias, ¿sí? Yo le he dicho a pacientes que le digan que no fumen y sé qué mal me ha ido. Porque me llaman a las 2 de la mañana y me dicen, doctor, me digo que no fumara, no fumé todo el día, pero ahorita no puedo dormir y ser súper ansioso. ¿Qué hago? Fuma. Terapias. Parte preventiva. O sea, si nosotros hacemos una prevención de forma adecuada, les aseguro que cambiamos el estilo de vida del paciente. Pero cuenta también la educación, el nivel escolar. Obviamente, no estoy diciendo que ellos no estudien, no, pero tienen que estar involucrados y saber qué es lo que van a tener, o qué les puede suceder al paciente cuando se infarta, ¿sí? Entonces, una serie de procesos que se van dando, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Procedimientos en un hospital. Pues acá vemos a los residentes, vemos, estos son residentes, los enfermeros, y debe haber el coordinador, que viene siendo para que
pueda manejar al paciente, tomarle el electro, que él sepa interpretarlo y lanzar lo que es el aviso de infarto. Obviamente, también tenemos que tener una sala de cuidados intensivos, porque pues si ya se infartó y lo voy a llevar a su cama, pues es un paciente inestable que le puede dar arritmias. ¿De qué se mueren los pacientes con infarto agudo del miocardio? De una fibrilación ventricular, y que pues muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, también tiene que, el intensivista juega una base importante. Evidencias, importante saber el nivel de evidencias que hay, ¿sí? El algoritmo, que también se los pueden preguntar, pero creo que con lo que les he explicado, pues es lo que tenemos que hacer. Tiempo, electrocardiograma, evaluación, confirmación, llevarlo a lo que es el hospital. ¿Se puede trasladar o no se puede trasladar? Si no lo puedo trasladar, lo trombolizo. Si no fue exitosa, lo meto a una terapia de rescate, que le llaman angioplastía de rescate. Si fue exitosa, le llamo una angioplastía facilitada, y simplemente, en el caso que tengamos lo que es la sala de hemodinamia, llevarlo directamente a las sala de hemodinamia y hacer lo que es el procedimiento de una angioplastía primaria. Esta es una sala de hemodinamia, ¿sí? Y pues todos esos personajes entran en papel. El intervencionista o hemodinamista, primer ayudante, segundo ayudante, lo que es el anestesiólogo, el técnico radiólogo, la enfermera y obviamente las pantallas, o sea, la sala de hemodinamia. Y acá pues está el arco. No me crean, pero llevan pacientes hasta en el helicóptero. Monterrey, que tiene recursos económicos bastante amplios y siempre gana el primer lugar en todas estas cosas, ¿no? Pues ya hasta le dieron su helicóptero para trasladar pacientes de cuello infarto, ¿no? El personal pues tiene que saber a qué se está enfrentando y qué es lo que tiene que hacer y decidir. La terapia fibrinolítica, que también lo vimos en las otras clases, y la fibrinolisis, cómo se va a administrar. Acá es prácticamente, es un algoritmo principal, y el nivel de evidencia. O sea, acuérdense que todo lo que tengamos que hacer, o sea, yo no lo puedo decir o inventarlo, todo está escrito, todo lo que yo quiera decir, a no ser que yo sea un investigador, voy a inventar algo, voy a descubrir algo, pero si no, todo está escrito. Ustedes busquen y van a ver que está escrito todo actualmente en cuestión de lo que es la terapia. Y cada día va saliendo más información, que probablemente que es tipo 2, nivel de evidencia A, B, pueda pasar a un nivel de evidencia A. Pero eso es con los estudios que se van a estar dando. Y acá, pues también tenemos que saber, te dice la enfermera, bueno, doctor, está acá el fibrinolítico, ¿qué le hacemos? ¿Cómo lo voy a pasar? Si lo voy a poner en una solución y lo voy a pasar durante un determinado tiempo, si lo voy a pasar en bolo, si lo voy a pasar, cuánto le voy a pasar, dependiendo del el peso del paciente. O sea, son cosas no difíciles, sino que tienen que estar abocados en lo que están haciendo. Obviamente, pues tiene sus contraindicaciones. Si lo operaron hace poquito, en un mes, vamos a decir, la mujer no está tan extensa, que sea una embarazada, o que le hayan hecho una cole, una CCL, un apéndice, y tiene menos de un mes de que le hicieron el procedimiento, y le pongo lo que es la parte de, vamos a decir, fibrinolítica, pues simplemente voy a hacer que sangre. Otra cosa que también se ha visto y se les hace firmar a los pacientes es que
pues al ponerle la terapia fibrinolítica, pues le puedo hacer un EBC, una hemorragia, una embolia cerebral, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un fibrinolítico que le estoy teniendo. Y si ese paciente tiene lesiones en arterias coronarias, tengan por seguro que tiene alteraciones en las arterias carótidas, a nivel cerebral, y que cuando yo meta el fibrinolítico, también son susceptibles de que puedan desprenderse un coágulo o pueda romperse un aneurisma que tiene el cerebro y no lo sabía, y condicionarle lo que es una hemorragia. Si tenemos sala de hemodinamia, pues llevarlo a la sala de hemodinamia, ¿sí? Es importante, pues, tener la capacitación constante. O sea, eso no crean que, pues, le puedo repetir. También se tiene que leer de forma constante, pues, porque las guías van cambiando y la cardiología, sobre todo la cardiología, va en una evolución así bárbara. O sea, si antes se utilizaba una guía de 0,035 milímetros, ahorita están utilizando como, vamos a decir, una guía de milímetros, o sea, del tamaño de un cabello para poder pasar una lesión, ¿no? O sea, todo eso va cambiando. O sea, qué tipo de material voy a utilizar, pues todo eso. La única forma de hacerlo y estar a la vanguardia es estudiando o leyendo, al menos, y no quedarse nada más con lo que saben, porque lo que se hacía hace 40 años ya no se hace, se cambia. ¿Dónde se hace ahorita el cateterismo? De antes se hacía en vías femorales, actualmente el cateterismo se hace en vía radial. Obviamente, pues tengo que sustentar todo lo que estoy haciendo por medio de lo que es cédulas de supervisión. Esto ya lo había visto, aplica también para código infarto, oxígeno, desfibrilador, o sea, todo lo que también hemos visto es importante. Pero también les pongo la pauta y en cada una de las clases les digo, siempre tienen que tener esto. Las metas que voy a hacer en cada uno. Las metas del programa Código Infarto: detección oportuna, diagnóstico y saber si lo voy a llevar a una terapia fibrinolítica o, vamos a decir, más que llamarle terapia fibrinolítica, terapia de reperfusión, que pueden ser dos: farmacológica, que es la fibrinolítica, o lo que es por medio de lo que es la intervención, por medio de cateterismo. Todos los que participan, desde los médicos hasta lo que son los camilleros, ¿sí? Todos participan en una unidad del programa Coinfarto, y cuando se hace con éxito un cateterismo a un paciente con coinfarto y se logra el éxito, se llama ACTP o intervencionismo primario, ¿sí? Que significa que se hizo en los primeros 90 minutos, ¿no? O una ACTP primaria. Nosotros los cardiólogos siempre tendemos a, a hacer abreviaciones, viene siendo ACTP primaria, que es terapia de reperfusión primaria a lo que es la arteria lesionada. Una sala de hemodinamia con todo el equipamiento, ¿sí? Pues normalmente pues es lo que tenemos que tener, ¿no? La sala de cuidados intensivos, ¿sí? Tratamiento, según las condiciones hemodinámicas también tenemos que verlo, si el paciente llega estable, inestable o con choque cardiogénico, ¿sí? Y eso que también les hago hincapié y viene también en su programa: complicaciones del infarto, que también, si nos podemos hablar de complicaciones, yo les puedo hablar nada más de arritmias, y las arritmias son como 20 que te pueden dar. Les puedo hablar de ruptura del músculo papilar,
¿Qué me va a dar? Una insuficiencia mitral severa. Ruptura del septum. Lo voy a escuchar a los 3 a 5 días porque va a haber lo que es un soplo nuevo. La diferencia entre aneurisma y pseudoneurisma, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Y eso viene del Guadalajara, viene lo que es el Harrison, viene el Brownland, viene el Chu, ¿sí? Entonces, todos eso tenemos que estar viendo complicaciones del infarto agudo del miocardio, cuáles van a ser y en qué tiempo, les voy a repetir, en qué tiempo se van a presentar. Y la principal causa de muerte. Entonces, quédense también con este cuadrito, porque este cuadrito son como 5 capítulos para que yo les desarrolle las complicaciones posinfarto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es amplio. O sea, una ruptura del septum, pues me va a llevar a manifestaciones, me va a llevar a choque cardiogénico, ¿sí? ¿Cuál es un pseudoneurisma? Y de lo que es un aneurisma. Un pseudoneurisma es tratar al paciente de forma rápida. ¿Por qué? Porque quiere decir que el músculo está roto, pero nada más está contenido por el pericardio. Y un aneurisma significa que es probablemente un infarto ya crónico, en el cual ya dilató una parte de lo que es el miocardio y va a formar lo que es un aneurisma. Y se las pongo acá solita también para que la vean. O sea, simplemente eso es lo que se realiza, ¿no? Manejo, pues el manejo pues lo deben saber principalmente los intensivistas, pero normalmente dependiendo de las condiciones que llegue el paciente, si llega el paciente chocado, pues yo lo tengo que manejar como un choque cardiogénico. Si llega el paciente estable, pues le voy a dar una terapia para proteger principalmente al stent que se le puso, estar monitorizando, ver que no vayan a haber arritmias, quitarle el dolor, si está un poquito congestivo, un poquito de diuréticos, si voy a iniciar o no beta bloqueantes, antiagregantes, anticoagulantes, qué es lo que voy a hacer dependiendo de las condiciones que llegue el paciente. Pero en términos generales, se realiza todo esto para que nosotros valoremos al paciente. Si el paciente no se le pudo hacer lo que es coinfarto, es lo que le llamo un infarto transmural, y que se pueden complicar y no. Si está complicado, pues simplemente el paciente va a tener una mala evolución y probablemente pues tenga también un desenlace pues no tan favorable. Pero si logra mantenerse estable, pues allá entran terapias de estratificación, que tengo que ver que si ese tejido es viable o no viable, si está invernando o no está invernando, y que se hacen con pruebas principalmente como el ecocardiograma con dobutamina, con medicina nuclear, con lo que es resonancia magnética, ¿no? Para determinar si vale la pena meterlo en intervencionismo o llevarlo a cirugía. Y conclusiones, simplemente, pues, estrategias del coinfarto, cómo se disminuyeron por medio de los parámetros que lo estoy diciendo, puerta balón, puerta aguja y el transfer, la mortalidad, ver las complicaciones del infarto. Se requiere homologar todo esto en el sistema de salud y que estemos en comunicación constante. Una de las cosas que creo que es más difícil, tener esa comunicación entre todo el personal, ¿no? Los tiempos de atención, que es muy importante también. Y el papel más importante que creo que tenemos que hacer es la prevención, que es una meta a nivel nacional para que pues podamos agarrar y impactar en nuestros pacientes. Esto es principalmente el programa de cuello infarto, ¿sí? Sencillo, les puedo decir, sí, les puedo decir que es sencillo. 3 pautas, ya les dije.
identificar, dar diagnóstico y llevarlo a una terapia de reperfusión. Y de allá vienen una serie de desencadenantes. Les voy a repetir, pues es algo muy sencillo que se maneja, pero complejo a la hora de llevarlo a cabo para que podamos realizar toda esta serie de secuencias y que participen todos los personajes involucrados. El corazón no tiene hora. Por eso les vi una diapositiva que decía 24/7, que significa 24 horas al día, los 7 días de la semana. Es decir, no hay sábado, no hay domingo, no hay, bueno, festividades, no. El paciente, al contrario, se infarta en cualquier momento. No importa que sea su cumpleaños, no importa. Se va a infartar cuando tiene factores de riesgo, tiene factores genéticos y la estratificación que le hemos hecho, si tiene más de 7 factores que es de alto riesgo, ¿sí? Según TIMI, o la escala de Gray 156 puntos, o lo que es de Forrester, que tiene un Forrester 4, etcétera, ¿no? Pues el paciente lo tengo que atender de forma inmediata, más si me está diciendo que tiene dolor y tiene cambios electrocardiográficos, ¿sí? Si llega el paciente inconsciente y veo que tiene una elevación del segmento ST, voy a presentar rápidamente, ¿sabes qué? Se tapó la arteria y simplemente tengo que entrar para rescatar lo que es ese músculo, porque puede ser la columna derecha que le haya dejado de irrigar hacia lo que es el nodo A del marcapaso, ¿sí? Y eso le condicionó lo que es el síncope. Entonces, pensar de forma un poquito más amplia para que nosotros tengamos un poquito más de certeza de lo que vamos realizando. No sé si tengan preguntas. Doctor, Ujú. tengo una duda. Explicó más o menos qué es la diferencia entre el pseudoaneurisma y el aneurisma, pero como que no me quedó muy claro, o sea, como que me Sí, revolvió un poco. te explico así sencillamente. Imagínate, ya vieron el corazón, ¿no? El corazón normalmente pues es músculo. Dentro hay cavidades. Si bien casi siempre es por infarto. Si viene un infarto y tiene ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, que es casi siempre donde se van a morir los pacientes. Si tiene una ruptura del ventrículo izquierdo, pues, ¿qué recubre al miocardio? Lo recubre el pericardio. Entonces, se rompe el músculo y va a formar una pequeña bolsita que va a ser contenida principalmente por medio de lo que es el pericardio. Pero el pericardio es bien, vamos a decir, bien lábil para que ante cualquier esfuerzo o en cualquier momento se pueda romper. Y si se rompe lo que es el pericardio, ese, ese concepto en el cual hay contención del pericardio se llama pseudoaneurisma. ¿Por qué pseudoaneurisma? Porque está roto lo que es ya hay ruptura a nivel de lo que es el ventrículo y nada más va a estar contenida por el pericardio. Y el pericardio en cualquier momento se puede romper. Y cuando se rompa, pues ni les va a dar oportunidad de llamar al cardiocirujano para repararlo ni nada, ¿no? Ese es pseudoaneurisma. Y el aneurisma es aquel que ya tuvo un infarto e hizo que se adelgazara la pared donde ocasionó lo que es el infarto y forme como una pequeña bolsa, que es un pseudoaneurisma. La diferencia es que acá no está roto el miocardio, sino que está adelgazado, está aquinético y eso es lo que forma principalmente. Entonces, la diferencia es muy importante. Uno, el pseudoneurismo me está hablando de algo agudo
Y el aneurisma me está diciendo que puede ser subagudo o crónico. No sé si te quedó claro. Sí, ya me quedó un poquito más claro. En caso de ruptura, ¿cuánto tiempo como que se tiene para poder controlarlo? Pues imagínate, si estás bombeando la sangre de forma constante, pues tienes como 10 minutos para poderlo salvar. Si no lo haces en esos 10 minutos y no lo identificaron, el corazón se vacía y se va hacia lo que es el exterior, te hace un derrame pericárdico, pero hemático, ni funcionando lo vas a lograr recuperarlo porque la punción te va a servir para descomprimir lo que es el músculo cardíaco, pero lo que tiene que entrar allá es el cardiocirujano para reparar la parte del corazón que está lesionada y de acá que preparen el quirófano, de que llegue el cardiocirujano y etcétera, tarda como una hora, hora y media. Y por lo tanto casi siempre cuando se rompe el pseudoneurisma se muere el paciente. En este caso, entonces, el pseudoaneurisma es más agudo, ¿no? O sea, es más No, es peligroso. agudo, de hecho es agudo el pseudoneurisma. Ah, ok, ok. Es que sí, como que no me había quedado bien claro. Y Pero el pseudoneurisma es agudo, puede ser subagudo porque pues se mantiene, se mantiene, se mantiene, pero en algún momento también se puede romper. sí, ¿Alguna otra pregunta? ya me quedó claro. Muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor. Bueno, mencionó también que hay que identificar si el corazón está en hibernación y cómo puede distinguir si está en hibernación o en aturdimiento. Acuérdate que te dije que si, o les comenté, que si pasan y no le hicieron nada al paciente y el paciente pues se logra estabilizar eh, con tratamiento médico y aunque yo lo meta a angioplastia en las primeras 24 horas, ¿sí? El algoritmo viene de 3 a 24 horas que tiene la posibilidad de entrar a lo que es el cateterismo. Ideales son 12 horas. También que les quede clara esa parte. Ideales son las primeras 12 horas, pero tiene de 3 a 24 horas. Si pasaron 48 horas y no se le hizo nada al paciente, pues el paciente queda con una lesión y hay que estratificarlo. Estratificarlo con las pruebas que les dije. Un ecocardiograma con dobutamina, puede ser lo que es medicina nuclear o una resonancia magnética. Entonces identificamos todo eso y con eso pues logramos salvar a lo que es el paciente para que ver si en realidad el miocardio que está invernando es viable o no viable, es decir, si está vivo. Si está vivo, lo metemos a cateterismo y el paciente pues logra reperfundir esa pequeña parte en el cual que estaba invernando y le vas a empezar a dar una irrigación adecuada. ¿De acuerdo? Sí, pero digamos, en un electrocardiograma se puede distinguir esa parte. Acuérdate, si pasaron las 48 horas, ya te van a formar ondas Q. Si vieron las secuencias de los electrocardiogramas, cómo se va presentando, cómo se eleva lo que es el segmento ST, después de que se eleve a las 6 horas del segmento ST, vuelve a disminuir, ¿sí? Y se forma unas ondas Q. Y las ondas Q, pues te van a formar lo que es datos de necrosis. Pero si el paciente, después del alta que le dieron, que se infartó y todo, sigue teniendo un poquito de problemas respiratorios y todo, aún teniendo las ondas Q, puede ser que el paciente esté invernando lo que es el área lesionada o la pared lesionada o el segmento lesionado, y eso se va a estratificar por medio de lo que son las pruebas de medicina nuclear. ¿Sí? Y normalmente se estratifica
después de las 7 semanas, perdón, 7 días. ¿Por qué? Porque es un tejido friable. Si lo haces antes, en lugar de mejorar, vas a hacer que el paciente o lo infartes o dos, le rompas lo que es la pared de lo que es el segmento donde está lesionado. Si te sale positivo, quiere decir que el tejido está vivo. Si te sale negativo, quiere decir que el tejido está muerto y el paciente pues simplemente nada más con tratamiento médico. Ok, ok, gracias. Doctor, en este caso, cuando usted menciona que el tejido ya no está vivo, ¿el tratamiento farmacológico es suficiente para poder controlarlo? Sí, el tratamiento farmacológico porque va a tener una parte, pues si se muerde la parte derecha, pues quedan, han escuchado que tienen primero, segundo y tercer infarto, ¿no? O sea, simplemente hay partes del corazón que dejan de irrigarse y disminuye la movilidad en esa región, pero las demás partes del corazón se siguen moviendo. Entonces, cuando viene un nuevo infarto, se tapa otra arteria. Y mientras no se tape la descendente anterior, que es creo que la arteria más importante, ¿no? Pues el paciente puede seguir vivo. Entonces, cuando dice, me llegó el tercer infarto, pues quiere decir que se taparon las 3 arterias y ya se murió. Se muere el paciente. ¿Y por qué se los digo así? Porque pues es lo que vemos. O sea, esa es lo que tratamos de ver y tratamos de identificar. Y por eso la importancia de que se sepa lo básico. Ya sabiendo lo básico, ya puedes manejar al paciente. Obviamente, con la especialidad que se tenga de cada uno de ustedes, es importante el anestesiólogo, urgenciólogo, el terapista, el de cuidados coronarios, el hemodinamista, el cardiólogo clínico, o sea, el médico general, porque te lo va a identificar. ¿Qué te va a derivar primero al paciente? El médico general. Pero si el médico general no sabe leer un electro, pues le va a decir que es gastritis cuando se está infartando. Entonces, todo eso es lo que implica. ¿Sí? Bueno, pues con esto terminamos cardiopatía isquémica y iniciaremos con insuficiencia cardíaca el siguiente tema. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me la pueden hacer. Si no, pues nos vemos hasta el próximo, creo que jueves, ¿no? Sí, doctor. Pues ok, entonces jóvenes, ¿sí? Estudien, es lo que les recomiendo.